Seguimos amigos, esto es Todo se sabe en RPP, soy Jorge Rodríguez. Continuamos analizando todo lo que se refiere a la denuncia constitucional en contra del presidente Castillo, un hecho inédito en la historia del país, lo que nos deja el escenario político también que se puede presentar a raíz de este hecho. Estamos aquí en el estudio con Rubén Vargas, exministro del Interior. Señor Vargas, bienvenido a RPP. Jorge, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo queda el país en este escenario tan complejo, tan complicado, ¿no? Parece que no terminan las sorpresas. Hemos tenido, lo conversábamos, una jornada cargada de detenciones, de allanamientos, y terminamos ahora con una denuncia constitucional en contra del mandatario. ¿Cómo terminamos? Creo que absolutamente nauseados, asqueados de que la corrupción siga siendo el problema principal que nos preocupa, que nos ofende la dignidad de los peruanos. Asqueados también porque vemos que en muchos políticos la corrupción ha penetrado a su ADN, es casi connatural a ellos. Y también asqueados porque claramente la clase política han fracasado completamente en esos intentos de enfrentar a la corrupción o en esos intentos de tener una participación política, una intermediación política mucho más clara, con una agenda más que corresponda más a los intereses del país. Estamos viendo claramente de cómo en un poco más de un año el nuevo gobierno tenía ya planificado desde antes que asumieran el gobierno, ya una estructura muy bien planificada según la investigación del Ministerio Público. Porque se habla ya desde la campaña electoral, ¿no? Los financistas estaban planificándolo, según los equipos especiales lo que han determinado es una línea de tiempo muy clara de cómo esta estructura criminal ya estaba planificando de cómo robar el escaso dinero que tiene el Estado peruano para beneficio propio. Ya la línea de tiempo o el proceso de maduración de esta organización criminal es absolutamente clara y comienza en la segunda vuelta, financiando a un candidato con dinero que no se conoce la procedencia lícita de esos fondos, pero son fondos millonarios. Claro. ¿No? Y luego cuando finalmente consiguen ganar las elecciones de la segunda vuelta, el copamiento de la administración pública, especialmente en los sectores donde más se manejan fondos públicos para financiar proyectos de infraestructura. Y luego los actos colusorios para aprovecharse, para beneficiarse indebidamente de esos fondos que financian los proyectos. Y luego siguen con este proceso evolutivo, con esta línea de tiempo. Cuando se ven amenazados con los informes periodísticos, empiezan a captar, a reclutar lo que se conoció como los niños. Claro. Y yo los llamo más bien como tránsfugas solapados. Y luego, siguiendo esa línea de tiempo, según el Ministerio Público, tenemos ya los actos de amedrentamiento, el abuso de poder, el uso sistemático de acciones desde la cúpula del gobierno para fastidiar, para entorpecer, para obstaculizar las investigaciones, claro. Y allí encuadra perfectamente todo lo que ha pasado en torno al coronel Colchado. Entonces, creo que el Ministerio Público, los equipos especiales, tanto de la Policía Nacional y del Ministerio Público, han hecho un trabajo de investigación muy profesional, muy prolijo, y creo que el país, los peruanos de bien, tenemos que saludar, tenemos que felicitarnos que todavía existan esos profesionales que se están fajando para combatir a esa corrupción del poder. Vamos a analizar algunos puntos precisos. Por ejemplo, el exministro de Defensa, Walter Ayala, habría entregado dinero a Bruno Pacheco. Se habla también de que ministros se le habrían entregado dinero a la esposa de Bruno Pacheco. Estamos hablando de dinero proveniente del Estado. Y todo esto, conocido por el presidente Castillo. ¿No le parece esto bastante grave? Estamos hablando ya de manejo de dinero directamente por parte del presidente Castillo, presuntamente para callar a algunas personas. A ver, hay varios hechos que son absolutamente críticos, que son absolutamente graves, y creo que hace mal el Congreso de la República, o hacen mal mis colegas los abogados,
en pretender enredarnos en una discusión de dogmática constitucional. Estamos en una grave crisis política en el que cada día que pase estamos alimentando a esa bestia antisistema que con mucha facilidad va a prender, va a incendiar la pradera, porque muchos peruanos, y con toda razón, tienen una opinión absolutamente negativa del Congreso de la República de toda la clase política, clase política. Claro, de toda la clase política. Entonces, esta discusión constitucional, que es válida sin duda, porque obviamente tienen que verse, tienen que evaluarse salidas constitucionales a esta crisis política, estoy plenamente de acuerdo con eso. Sin embargo, el tiempo que se tomen en encontrar esa salida constitucional probablemente se junte con la crisis económica en el que está golpeando cada vez más precisamente a millones de peruanos que literalmente no tienen nada en las manos para alimentar a sus familias. Entonces, al ver a la clase política en una discusión, a veces ya hasta el absurdo, y no encontrar una solución para poder liberarnos de esta estructura criminal que ha encontrado el Ministerio Público, obviamente se pregunta, no son parte de las posibilidades de encontrar una salida, una respuesta a la crisis, sino son parte del problema. Entonces creo que necesitamos que en efecto el Congreso asuma su responsabilidad, yo diría, evaluando la propuesta que ha presentado, por ejemplo, el congresista Málaga de evaluar una tercera vacancia. Creo que esa es la salida más rápida y más efectiva que nos permita retomar nuevamente o reencauzar al Perú y enfrentar con mejores posibilidades a la crisis económica que estamos enfrentando. Estaremos atentos a la reacción del Congreso. Reiteramos la frase deportiva, ¿no? La pelota ahora está en la cancha del Congreso. La pelota está en la cancha del Congreso y creo que, como digo, sería un grave error enredarse en una discusión legal. El problema es político. Muy bien, muchísimas gracias, señor Vargas. Encantado. Gracias por su aporte. Rubén Vargas, exministro del Interior. Jornada bastante movida, amigos. Seguramente vamos a esperar las reacciones tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo. Permanece atento aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Buenas noches.